Cuando 30 gramos de carbono se calientan con dióxido de silicio, se producen 28.2 gramos de monóxido de carbono. ¿Cuál es el rendimiento porcentual del monóxido de carbono para esta reacción? Nos dan la ecuación química balanceada. Vamos a resolver esto por dos técnicas, factor de conversión y teoremas algebraicos. Los procedimientos ya están estandarizados en la parte teórica del curso. Lo único que hay que hacer es reconocer que esta pregunta la están haciendo con respecto al rendimiento porcentual y nos dan las masas del producto y el reactivo claves. Vamos a resolver esto entonces primero por el factor de conversión. Entonces aquí tenemos la cuasi ecuación del factor de conversión que nos va a guiar en este procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es escribir un ratio o cociente corresponde a la masa del producto experimental. Entonces hay que indagar cuál es el producto experimental clave acá. Entonces nos dicen que se producen 28 gramos del monóxido de carbono. Así que este es el producto clave. Así que vamos a anotar su masa, 28.2 gramos monóxido de carbono. Siempre manteniendo el lenguaje del factor de conversión en el que cada término está definido por un valor, una unidad de medida y una identidad de sustancia. Y esto le vamos a colocar la marca de experimental. Dividiendo vamos a tener la masa dada del reactivo clave, que son los 30 gramos de carbono. Hecho esto, vamos a convertir básicamente de gramos de carbono a moles de carbono. Entonces escribo gramos multiplicando, moles dividiendo. En este tipo de cocientes el mol lleva la unidad teórica. Y luego preguntamos cuántos gramos hay en una mol que corresponden a su masa molar. Para el carbono es sencillo porque cuando está como elemento puro lo asumimos como una entidad monoatómica. Así que anotamos su peso atómico 12.01. Y ese será el valor que colocamos en estos gramos. Para el monóxido de carbono, que también lo vamos a necesitar, es 12.01 más 32. Y eso nos da 44. No, las 28. Porque es más 16, no más 32. Realmente uno se confunde entre el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Así que en este caso es 12.01 más 16. O sea, 28.01. Ahora continuamos. Una vez que ya tenemos los moles del reactivo clave, podemos plantear el ratio estequiométrico. Mol de carbono a mol de monóxido de carbono. Los valores que sustituimos salen de la ecuación química balanceada. Para el carbono el número estequiométrico es un 3. Para el monóxido de carbono el número estequiométrico es un 2. Luego continuamos y vamos a convertir en este paso de moles del monóxido de carbono a gramos de monóxido de carbono. En este caso, mol lleva la unidad teórica y los gramos en una mol son el valor de la masa molar, 28.01. En este punto ya lo tenemos en masa, seguiría el factor de conversión que me convierte al porcentaje, que serían 100 gramos de monóxido de carbono numéricos sobre 100 gramos de monóxido de carbono literales. En este punto podemos hacer el análisis dimensional. Gramos de carbono que dividen, gramos de carbono que multiplican. Moles de carbono que dividen, moles de carbono que multiplican. Moles del monóxido de carbono que dividen, moles del monóxido de carbono que multiplican. Gramos del monóxido de carbono que dividen, gramos del monóxido de carbono que multiplican. Los términos que permanecen son los gramos del monóxido experimentales en cada 100 gramos del monóxido teóricos. Lo único que quedaría es operar esta aritmética. Así que ingresamos los datos. 28.2 tiene tres cifras significativas por 12.01 por 3 por 100 dividido, abre paréntesis, 30, que también tiene tres cifras significativas, por 2 por 28.01. El resultado se expresa a tres cifras significativas. 5, el primer no significativo me marca la regla de redondeo hacia arriba, así que anotamos como 60.5. Con lo que obtenemos la respuesta empleando el lenguaje de los factores de conversión. Ahora vamos a aplicar la segunda técnica, el teorema de álgebra. En este caso, el rendimiento va a ser igual al ratio estequiométrico
reactivo multiplicando, producto dividiendo. Entonces, el reactivo multiplicando es el carbono, número estequiométrico 3. El producto dividiendo es el monóxido de carbono, que será un 2. La masa molar del reactivo, el carbono, 12.01 gramos sobre mol, que multiplique y divide, se van a cancelar, así que anoto únicamente sus valores. La masa molar del producto, 28.01. En el siguiente cociente de masas también tenemos gramo que multiplica y gramo que divide, así que vamos a anotar únicamente valores. La masa experimental del producto es 28.02 y la masa experimental del reactivo es 30 gramos. Pero habíamos dicho que esos gramos se cancelaban de todas formas. Así que únicamente queda operar esta aritmética. Entonces será 3 por 12.01 por 28.2 sobre, abre paréntesis, 2 por 28.01. Bueno, esos prácticamente se podrían cancelar, pero vamos a hacerlo de forma aritmética de todas formas. Pues podríamos argumentar que este decimal de confianza puede desviar los resultados, pero bueno, se podían cancelar. Sobre todo se pueden cancelar si lo estuviéramos haciendo a mano. Pero como no, entonces continúo. 28.01 por 30. El resultado a tres cifras significativas es 0.605, porque este 5 me marca la regla de redondeo hacia arriba. Ahora lo que hacemos es convertir eso a una forma de porcentaje, porque esto es una frecuencia. Tomo el punto o coma decimal y lo muevo 2 posiciones a la derecha. Y como lo moví 2 posiciones a la derecha, lo expreso como porcentaje, que equivale a un 10 a la menos 2. Por lo tanto, hemos llegado a la misma respuesta que por el método de factores de conversión. El rendimiento de la reacción es del 60.5%. O 60.5 gramos de un producto clave en cada 100 gramos de esa sustancia. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría y rendimiento de la reacción en el archivo PDF del curso para descarga gratuita, donde también encontrará la demostración del teorema clave. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.